Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a discutir uno de los conceptos, quizá de los más importantes de la probabilidad, y es la probabilidad condicional. Vamos a suponer que nosotros conocemos la probabilidad de algún evento y la pregunta sería, ¿cómo cambia esa probabilidad si yo obtengo más información de dicho evento? Podemos ejemplificarlo considerando alguna ciudad en donde la probabilidad de que llueva a lo largo del año es del 23%. Entonces, si nosotros elegimos un día aleatoriamente, pues es válido suponer que la probabilidad de que llueva ese día es del 23%. Pero ahora suponga que le damos información adicional y entonces le preguntamos cuál es la probabilidad de que llueva en un día aleatorio que esté nublado. Es decir, con la información adicional de que está nublado, ¿cómo se modificaría esa probabilidad que nosotros ya conocemos? Bueno, esperaríamos que esa probabilidad aumentara dado que el día está nublado. Entonces, ese tipo de probabilidades son las que vamos a abordar en este video. Primero que nada, vamos a definir lo que es la probabilidad condicional y la vamos a visualizar en términos de los conjuntos de la siguiente manera. Si A y B son dos eventos en un espacio muestral S, entonces la probabilidad condicional de A, dado que ocurre B, se define como esta línea vertical dentro de la probabilidad de que ocurra A. La probabilidad de A, dado que ocurre B, va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea mayor que 0. ¿Cómo se ve esto en un diagrama de Venn? Pues mire, observe que nosotros estamos investigando la probabilidad en esta región. Es decir, nosotros queremos conocer la probabilidad de que ocurra este evento A, dado que ha ocurrido el evento B. Entonces, la condición en este problema o la información adicional, pues es el conjunto B y la probabilidad que estamos buscando, pues es esta región en gris oscuro. Vamos a visualizarlo en términos de un ejemplo. Vamos a suponer que se lanza un dado de 6 caras y vamos a considerar el evento A, cuya salida es X, tal que X es impar, y un segundo evento que vamos a llamar B, que es X, tal que X es menor o igual que 3. Entonces, vamos a determinar la probabilidad del evento A y la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió o ocurre B. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, como ya sabemos, es el espacio muestral, que para este problema es finito y tienen la misma probabilidad cada una de los elementos de nuestro espacio muestral. Entonces, ¿cuál sería el evento A? Pues todos los elementos de nuestro espacio muestral que cumplen la condición del evento A, es decir, que el número sea impar.
Entonces, nuestro evento A está conformado por los elementos 1, 3 y 5. Mientras que nuestro evento B, pues son todos los números de nuestro espacio muestral X menores o iguales que 3. Así se vería nuestro evento B. Bien, ahora la intersección del evento A con el evento B, es decir, esta zona, pues son los elementos 1, 3. Ya tenemos todo lo necesario para determinar las probabilidades. Bien, como son eventos igualmente probables, esta probabilidad del evento A la vamos a obtener a partir de la cardinalidad, como discutíamos en videos anteriores. Así que la probabilidad de que ocurra el evento A, pues va a ser el número de elementos que tiene el evento A entre el número de eventos de nuestro espacio muestral, que en este caso es 3 dividido entre 6, que se reduce a 1/2. Bien, la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B, pues la vamos a obtener a través de esta ecuación. Observe que conocemos la probabilidad de la intersección, que son estos dos elementos, o su cardinalidad, y la probabilidad de B es 3, ¿sí? Considerando que son eventos igualmente probables. Entonces, observe que la probabilidad de A, dado que ocurre B, ¿sí? Es más grande que la probabilidad de A. Entonces, esa es la idea de la probabilidad condicional, encontrar una probabilidad en una intersección y la vamos a dividir entre la probabilidad de que ocurra el evento B. Quizá valdría la pena ver algunos casos particulares porque pues no necesariamente tiene que haber intersección. Entonces, vamos a seguir discutiendo este concepto y vamos a considerar un caso particular, ¿sí? El caso particular que vamos a considerar es cuál es la probabilidad de B dado que ocurre el evento B. Observe que esta situación en un diagrama de Venn la veríamos de esta manera y estamos buscando la probabilidad de B dado que B ocurre. Entonces, la región que queremos calcular es el conjunto B. Aquí esperaríamos que el resultado pues fuera 1. Bien, vamos a verlo en términos de la ecuación de la probabilidad condicional. Para este caso particular tendríamos B, dado que ocurre B, tendríamos la probabilidad de la intersección de B contigo mismo, dividido entre la probabilidad de B. La intersección de B con B, pues por supuesto es el mismo conjunto B, dividido entre la probabilidad del conjunto B, pues esto va a resultar en 1, siempre que la probabilidad del evento B pues sea mayor que 0. Entonces concluimos diciendo que la probabilidad de B, dado que B ocurre, es 1. Bien, en esta temática de la probabilidad condicional, pues también vamos a tener unas axiomas, que es una extensión de las axiomas de probabilidad que ya habíamos discutido en algunos videos anteriores. Entonces, la primera axioma de la probabilidad condicional nos dice que para cualquier evento A, la probabilidad de A, dado que ocurre B, pues tiene que ser mayor o igual que 0. Note la similitud con las axiomas de probabilidad que discutimos hace 2 videos. Bien, la segunda axioma es justamente este caso particular que acabamos de discutir y nos dice que la probabilidad de B
dado que B ocurre, es 1. Y finalmente, si tenemos una serie de eventos que son eventos disjuntos, entonces la probabilidad de la unión de esos eventos, dado que B ocurre, va a ser la suma de probabilidades condicionadas por el evento B. Vamos a seguir analizando algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los eventos A y B son disjuntos? Queremos decir que la intersección pues, es el conjunto vacío. En este caso, nuestra ecuación de probabilidad condicional la vamos a escribir como la probabilidad de la intersección dividida entre la probabilidad de B, pero la probabilidad de la intersección pues, es la probabilidad del conjunto vacío. Y nosotros sabemos que la probabilidad del conjunto vacío pues es 0. Entonces, esta probabilidad va a ser 0 siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si A y B son disjuntos, pues no pueden ocurrir al mismo tiempo. Este concepto es realmente importante porque más adelante vamos a profundizar en el tema, pero es importante que reflexionen sobre lo que ocurre cuando dos eventos son disjuntos. Si bien es cierto que la intersección es el conjunto vacío, aquí obtenemos información adicional de los eventos porque nos está diciendo que el evento A y el evento B no pueden ocurrir al mismo tiempo. Otra situación que podríamos tener en la probabilidad condicional pues es suponer que B es un subconjunto de A. Y en este caso, la intersección del evento A con el evento B, pues va a ser el conjunto B. Y aquí lo estamos representando en el diagrama de Venn, donde este conjunto B, delimitado o en color amarillo, ¿sí? Es un subconjunto del evento A que está en gris. Bien, vamos a ver cómo se ve nuestra ecuación de probabilidad condicional. Nuevamente, tendríamos la probabilidad de A intersección con B, que va a resultar en la probabilidad de B, dado que B es un subconjunto, y la probabilidad de B que está dividiendo, pues este cociente va a resultar ser 1, siempre que la probabilidad de B sea mayor que 0. ¿Qué pasa cuando A es un subconjunto de B? Digamos, el caso opuesto al que acabamos de discutir. Ahora B es un conjunto más grande y A es un subconjunto de B. Entonces, la intersección de A con B pues va a ser el conjunto A. En este caso, lo que vamos a tener para la probabilidad condicional, pues es que la probabilidad de A se divide entre la probabilidad de B, siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor que 0. Entonces, estos son los posibles escenarios en términos de la teoría de conjuntos que podemos observar en la probabilidad condicional. Y valdría la pena que los reflexionaran, porque más adelante vamos a recurrir a la comprensión de estos conceptos para poder eh, desarrollar la teoría de probabilidad. Bien, estas son algunas consecuencias que emanan de la probabilidad condicional y tiene que ver con el álgebra de los conjuntos. Suponga que tenemos tres eventos A, B y C, donde la probabilidad del evento C es mayor que 0. Entonces, la probabilidad
del complemento del evento A dado C es igual a 1 menos la probabilidad de A dado que ocurre C. Vamos a tratar de entender este resultado. Para visualizar esta probabilidad, pues necesitamos un diagrama de Venn y tenemos los conjuntos A, B y C delimitados por el contorno negro, rojo y verde respectivamente. Entonces, de acuerdo a nuestra ecuación para la probabilidad condicional, tendríamos que escribir la probabilidad de A complemento intersectado con el evento C dividido entre la probabilidad del evento C. Así que esta probabilidad, de acuerdo con el álgebra de conjuntos, la intersección de A complemento con C, pues es la diferencia C menos A, como podemos visualizar en este diagrama de Venn, y la probabilidad de C que está dividiendo, pues no se modifica. Y en esta diferencia de C menos A, de acuerdo con nuestra álgebra de conjuntos que aprendimos, pues se puede escribir como C menos A intersección C. Usted lo puede ir siguiendo en este diagrama de Venn. La intersección de A con C, pues es esta región que está aquí y se la estamos restando al evento C. Entonces, esta diferencia de conjuntos, pues es una diferencia de probabilidades. Tendríamos la probabilidad del evento C menos la probabilidad de A intersección con C. Y bueno, si separamos esta fracción en dos términos, pues nos va a quedar la probabilidad de C entre la probabilidad de C, que es 1, menos este cociente que tenemos aquí, que si ustedes observan es la probabilidad de A intersección C dividido entre la probabilidad de C, que lo podemos reescribir como la probabilidad de A dado que C ocurre. Y de esta manera podemos mostrar esta igualdad. Bien, hay otras igualdades que son consecuencia de la probabilidad condicional, como por ejemplo la probabilidad del conjunto vacío, dado que ocurre C, pues es igual a 0. La probabilidad de A, dado que ocurre C, tiene que ser menor o igual que 1. La probabilidad de A menos B, dado que ocurre C, puede escribirse como la probabilidad condicional de A con C, menos la probabilidad de A intersección B condicionada por el evento C. Aquí tenemos para la unión, la probabilidad de A unión B condicionada por el evento C es la probabilidad condicional de A con C más la probabilidad condicional de B con C menos la probabilidad de la intersección condicionada por el evento C. Observe que aquí tenemos nuevamente expresado el principio de inclusión-exclusión que ya habíamos discutido en dos videos anteriores. Finalmente, si A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A condicionada por el evento C será menor o igual que la probabilidad de B condicionada por el evento C. Dejo como ejercicio que intente demostrar estas expresiones, ¿sí? Siguiendo la metodología que ejemplificamos aquí. Bien, vamos a aterrizar esta información de la probabilidad condicional con un ejemplo. Y
Vamos a pensar que se lanza un dado dos veces. Las salidas son X1 y X2. Y si sabemos que X1 más X2 es igual a 7, ¿cuál es la probabilidad de que X1 sea igual a 4 o X2 sea igual a 4? Bien, como se trata de un dado, pues estamos en un problema de un modelo discreto con salidas igualmente probables. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre lo hemos dicho, pues es esquematizar nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral pues, es nuestro conjunto universal y estamos interesados en X1 más X2 tales que X1 puede tomar valores de 1 a 6 y X2 puede tomar valores de 1 a 6. ¿Sí? Este espacio muestral tiene un total de 36 salidas. Recuerde que aquí tenemos que utilizar el producto cartesiano para obtener todos los pares ordenados que se obtienen en este espacio muestral. Ahora, vamos a desarrollar el evento donde la suma de las salidas es 7. Es decir, el evento B, pues es un evento en donde X1 más X2 es igual a 7. Y entonces de los 36 pares ordenados que podemos obtener de este espacio muestral, pues nos vamos a quedar con los pares ordenados que cumplen con esta condición. Bueno, vamos a tener el 1,6, el 6,1, el 2,5, el 5,2, el 3,4 y el 4,3. Ahora vamos con el evento en donde X1 es igual a 4 o X2 es igual a 4. ¿Cuáles serían las posibles elementos de nuestro espacio muestral que cumplen con esta condición? Bueno, pues nada más tenemos dos, el 3,4 y el 4,3. Entonces, vamos a contextualizar. Estamos buscando la probabilidad de que la primera salida de lanzar el dado sea 4 o la segunda salida sea 4, si sabemos que X1 más X2 es igual a 7 y esto que tenemos aquí es el resultado de haber lanzado dos veces el dado. ¿Cómo lo traducimos a la probabilidad condicional? Bueno, pues va a ser la probabilidad de que alguna de las dos salidas sea 4, dado que la suma de las dos salidas en los dos lanzamientos pues nos resultó en 7. Así que de acuerdo a nuestra ecuación necesitamos la probabilidad de A intersección con B entre la probabilidad de B. Como las salidas son igualmente probables, pues entonces basta con conocer el número de elementos que tiene la intersección de el evento A con el evento B, ¿sí? Que son dos elementos, dividido entre el número de elementos que tiene el evento B. Y en este caso, pues son 6. Así que nuestro resultado es 1/3. De esta manera, aplicamos el concepto de la probabilidad condicional. Vamos a intentar un segundo ejemplo aplicando la probabilidad condicional. Ahora considere una familia con dos hijos. Estamos interesados en el género. M indica mujer y H indica hombre. Nuestro espacio muestral para este problema pues son
los pares ordenados, mujer-mujer, mujer-hombre, hombre-mujer y hombre-hombre. Y además vamos a suponer que todas las salidas son igualmente probables. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambos hijos sean mujeres o del sexo femenino, dado que el primer hijo es mujer? Este problema tiene varias formas de resolverse. Vamos a ver una de las diferentes soluciones. Bien, A es el evento en donde los dos hijos son del sexo femenino, es decir, tenemos mujer, mujer. Y vamos a definir un segundo evento en donde tenemos mujer, mujer y mujer, hombre. Observe que este evento es consecuencia de esta parte del enunciado, dado que el primer hijo es mujer. De nuestro espacio muestral, ¿sí?, los pares ordenados en donde el primer hijo es mujer, son estos dos elementos. Vamos a construir la probabilidad condicional, ¿sí? La probabilidad de que ambos hijos sean mujeres, dado que el primer hijo es mujer. Lo vamos a escribir como la probabilidad de la intersección de A con B, dividida entre la probabilidad del evento B. La intersección entre los eventos A y B, podemos observar que es el par ordenado MM, así que consta de un solo elemento, y los elementos del evento B, pues son dos, de tal manera que la probabilidad de que los dos hijos sean del sexo femenino, dado que el primero sabemos que es mujer, pues resulta en una probabilidad de 1/2. Ahora, le preguntamos al padre si tiene al menos una hija y su respuesta fue sí. Con esta información adicional, ¿cuál es la probabilidad de que ambos hijos sean mujeres? Aquí sugiero que pausen el video y traten de encontrar la probabilidad con esta información adicional y después comparen con el desarrollo que vamos a presentar. Aquí necesitamos construir un evento B con la información que nos está dando, y es importante que usted observe que se le preguntó al padre si tiene al menos una hija. La diferencia con el enunciado anterior es dado que el primer hijo es mujer, y aquí estamos preguntando si tiene al menos una hija, pero no nos está dando información si es el primero o el segundo de los hijos. Entonces, nuestro evento B tiene que considerar todos los pares ordenados en donde haya al menos una mujer. De nuestro espacio muestral, pues los pares ordenados en donde aparece al menos una mujer son estos tres elementos. Así que nuestra probabilidad de que ambos hijos sean mujeres, dado que al menos uno de ellos es mujer, pues va a ser la intersección del evento A con el evento B, la probabilidad. Observe que en este caso la intersección del evento A, que ya habíamos calculado, con el evento B, pues tiene un solo elemento, y la probabilidad del nuevo evento B que obtuvimos a partir de esta información ahora tiene 3 elementos. Así que nuestra probabilidad cambia a 1/3. La probabilidad disminuye. Entonces, este problema es muy interesante
porque va a depender de cómo está escrito el problema. Es la manera en la que vamos a determinar esa probabilidad. Bien, en el siguiente video vamos a seguir discutiendo la probabilidad condicional y vamos a desarrollar un poco el álgebra y vamos a discutir algunos problemas. Entonces, los espero en el próximo video.